que Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija. Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Él me hizo coheredera juntamente con él, y me ha dado el poder para dar y desatar y declarar una palabra que cambie tu generación. Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos, te pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato. Que Dios les bendiga, les saluda la hermana Teresita Nicho. Solo quería informarle que los números de teléfono que aparecen en la pantalla y el correo electrónico ya no están activos. Si tienen alguna pregunta o quieren comunicarse con nosotros, si necesitan alguna oración, pueden comunicarse a estos números que estoy poniendo en este momento en la pantalla. Gracias y que Dios les bendiga. Señor me ha dado, hemos estado viendo durante los programas anteriores diferentes temas acerca de la violencia en los hogares, acerca de cómo el enemigo quiere venir a destruir familias, de cómo el enemigo quiere venir a destruir matrimonios. Hemos estado trayendo bastante palabra tremenda que el Señor nos ha estado dando. Y en esta tarde nuevamente continuamos con lo que el Señor tiene para nosotros. En el programa anterior, el Señor nos hablaba acerca de las promesas que Él hizo a su pueblo, de entregarnos esa tierra prometida donde emana leche y miel. Y pues muchas veces nosotros no nos damos cuenta que ya estamos poseyendo esa tierra y que dentro de esa tierra existen gigantes a los cuales no hemos derrumbado. Cuando el pueblo de Israel vino a la tierra prometida, había esos gigantes, pero esos gigantes tenían que ser destruidos para poder tomar posesión de ese territorio. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que esos gigantes, como acabo de mencionar, están en esa tierra, porque esa tierra que el Señor prometió a su pueblo, esa promesa también nos alcanza a nosotros como hijos que somos de Él. Y pues en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de los gigantes que existen en este territorio, en esa tierra que hemos poseído y que no hemos llegado a destruir completamente, quizás a todos los gigantes que existen en ella. Pues primero que nada quiero traer una palabra donde el Señor nos dice en Efesios 1, del 3
al 6, donde el Señor dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Gloria a Dios, es tremendo lo que el Señor nos está trayendo, porque dice en el versículo 5, dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Gloria a Dios, el Señor desde antes de la creación del mundo, Él ya nos había escogido para ser hijos adoptados por Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya estábamos en sus planes, ya estábamos en sus propósitos, y el propósito de Dios que tenía para nosotros es el mismo que tenía cuando Él creó a Adán y a Eva, de ser semejantes a Él, que fuéramos sin mancha. Y desafortunadamente, al venir el pecado, al pecar Adán y Eva, pues vino el pecado en nosotros, pero Él en su amor y misericordia manda a su único Hijo a morir por nosotros, para que la sangre derramada pudiese limpiarnos y poder cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Él tiene un propósito para nuestras vidas desde antes de la creación del mundo, y el propósito de Él es que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nuestro Jesucristo vino para limpiar nuestros pecados. Dice en el versículo 7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas. Aquí está hablando lo que estoy comentando, que por su sangre el perdón de nuestros pecados, pues, ¿verdad? Serán nuestros pecados perdonados. Pero el Señor, como vuelvo a decir, tenía una promesa, tenía un pacto. Él había prometido al pueblo, a su pueblo, sacarlo de la esclavitud de Egipto. Y esas promesas también nos alcanzan a nosotros. Muchas veces nosotros venimos al Señor y seguimos viniendo con Egipto. Egipto sigue estando en nosotros y seguimos siendo esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos del pecado. Y el Señor Jesucristo vino para liberarnos de esa esclavitud, y muchas veces pensamos que ya hemos sido libres, pero hay muchas áreas en nuestra vida que no hemos tratado, que no hemos llevado a la cruz para que seamos libres. En esta tarde quisiera ir también para poder confirmar lo que el Señor nos está hablando en Efesios. En Deuteronomio 7, vamos a ver en el versículo 6, que dice, vamos a empezar en el 8, dice: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha dado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que con mano poderosa Él sacó de Egipto al pueblo de Israel. Él lo sacó de la esclavitud. Dice en el versículo 9, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Gloria a Dios. Señor, qué grande eres tu Padre Santo, porque este pacto que tú has hecho con tu pueblo, este pacto nos alcanza también a nosotros, que pasamos a ser hijos adoptivos tuyos por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo?
que el pueblo de Israel iba a ser liberado del pueblo de la esclavitud de Egipto para ser llevado a la tierra prometida donde mana leche y miel. Y este pacto, esta promesa nos alcanza a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros venimos al Señor? Venimos y entregamos nuestras vidas, pero ¿qué es lo que traemos? Venimos cargados de resentimientos, venimos cargados de traumas, venimos lastimados, venimos heridos, venimos con amargura, venimos cargados de basura, venimos cargados de esas ataduras, venimos sometidos a una esclavitud que el enemigo nos ha querido llevar, porque por medio de la iniquidad, por medio de la maldad, hemos estado viendo que fue esa semilla sembrada en nosotros, ese pecado nos arrastró, esa iniquidad, perdón, nos arrastró a llevarnos a pecado. Pero cuando venimos al Señor y entregamos nuestras vidas a Él, por medio de Él nosotros vamos a ser libres, por medio de Él nosotros vamos a ser liberados de la esclavitud, por medio de Él nosotros vamos a ser rescatados de Egipto para llevarnos a la tierra prometida. Pero venimos y cortamos, como hemos estado mencionando, solamente los frutos, venimos y cortamos solamente las ramas, pero no vamos a la raíz, lo que es la iniquidad, lo que nos empujó a llevarnos al pecado. La iniquidad es la raíz que nos conduce al pecado. La raíz es la iniquidad, el tronco es la rebelión, es lo que nos va, por medio de la iniquidad y la rebelión, nos va a empujar a cometer pecado. Venimos, entregamos nuestros pecados y pensamos que ya de esta manera nosotros somos libres. Pero déjeme decirle que muchas veces quizás no hemos entregado por completo, no hemos cortado de raíz, de hacha esa iniquidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa iniquidad nos empuja a cometer otros pecados y seguimos atados, seguimos sometidos a esa esclavitud, seguimos cargando a Egipto en nosotros. El territorio el cual el Señor nos ha traído, esa promesa, ese territorio, esa tierra donde mana leche y miel, empieza con nosotros mismos, porque nosotros mismos vamos a ser liberados de la esclavitud, para nosotros mismos ser llevados por medio de nuestro Señor Jesucristo a la gloria que el Señor tiene para nosotros aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros somos portadores de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nosotros, el Espíritu está en nosotros, pero lo tenemos reprimido. ¿Por qué? Porque tenemos todavía toda esa basura que no hemos sacado, esa falta de perdón, ese resentimiento, esa ira, ese dolor, ese sufrimiento, todo eso que nos arrastró, lo que veníamos cargando. ¿Por qué? Porque no hemos cortado de raíz. ¿Por qué? Porque no hemos perdonado. ¿Por qué? Porque seguimos lastimados. ¿Y qué es lo que pasa? Que queremos luchar contra nosotros mismos, tenemos esa guerra dentro de nosotros mismos, estamos peleando dentro de nosotros mismos contra todas esas iniquidades, contra todas esas amargura, contra todo ese resentimiento y esta falta de perdón, y es una guerra en la cual a veces podemos lograr creer que tenemos una victoria, pero ¿qué es lo que? Mientras que estamos peleando espiritualmente, tal vez todo eso se queda adormecido, pero ¿qué es lo que pasa cuando volvemos otra vez a estar sin estar en la presencia del Señor? ¿Qué es lo que pasa cuando vamos solamente a la iglesia tal vez los domingos y estamos y sentimos la presencia del Señor? En ese momento estamos adorándole, estamos recibiendo palabra, tal vez en ese momento sentimos ese gozo, sentimos esa paz, pero ¿qué es lo que pasa cuando salimos de ahí? Volvemos otra vez, ¿por qué? Porque ahí se siente la presencia, está la presencia del Señor, pero en nosotros está la iniquidad, está todavía esa falta de perdón, está todavía ese dolor, ese resentimiento. ¿Por qué? Porque no hemos sido sanados, porque no hemos sido libres, porque no hemos cortado. Entonces, desafortunadamente, es una lucha en la cual estamos peleando, nos sentimos cansados y a veces
desanimados. Pero ¿qué es lo que pasa? El enemigo está usando esas armas que tenemos, esas puertas que están abiertas, está usándolas para venir y atacarnos, y peleamos y tenemos una lucha y nos sentimos después cansados. Y es muchas veces, desafortunadamente, lo que nos lleva al desánimo, lo que nos lleva a sentirnos, a dejar a veces las cosas del Señor. Pero el Señor en este momento nos está hablando fuertemente, tanto a ustedes como a mí, porque yo puedo dar testimonio de toda esa lucha y toda esa guerra, esas batallas que yo he estado teniendo contra todas esas cosas que yo venía arrastrando y que sin darme cuenta estaban dentro de mí, porque muchas veces hay muchas cosas de nuestro pasado que venimos arrastrando y no nos damos cuenta. Vamos a ir poco a poco viendo la palabra del Señor, que nos va a ir hablando, que nos va a ir abriendo los ojos para poder nosotros saber contra quién estamos peleando, qué es lo que tenemos que hacer. Si vamos nosotros a Romanos 6, del 9, vamos a empezar del 9, donde dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que nos está hablando aquí? Cuando nuestro Señor Jesucristo llevó todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, porque no solamente Él llevó nuestros pecados, sino también llevó la iniquidad de todos nosotros. En ese momento el Señor dejó en la cruz todo nuestro pecado, toda nuestra iniquidad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros, si vemos en unos versículos más hacia atrás, donde nos está hablando acerca del bautismo, donde nosotros estamos siendo crucificados juntamente con nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos crucificando nuestra carne, y al nosotros salir del agua, estamos siendo resucitados juntamente con nuestro Señor Jesucristo. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros también debemos de dejar todo nuestro pecado y todas nuestras iniquidades en la cruz, juntamente, porque Él ya las llevó por nosotros, Él ya las dejó ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que solamente hacemos este acto simbólico de el bautismo, pero no vamos al hecho. La palabra quiere decir que tenemos que hacerla, tiene que ser viva. La palabra es vida, la palabra es viva, tenemos que nosotros hacer la palabra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Empezar a sacar toda esa inmundicia, todo eso que nos ha llevado al pecado, ir y desde raíz empezar a cortar esas maldiciones, porque también muchas veces traemos maldiciones de generaciones, de la segunda, tercera y cuarta generación, como hemos venido hablando, que desconocemos. Entonces tenemos que ir ante nuestro Padre Dios en nuestra oración, en nuestra intimidad, y pedirle, ¿sabes qué, Señor? En el nombre de nuestro Jesucristo, te pido que tú escudriñes, Padre Santo, que tú reveles, que tú saques todo eso que esté escondido, que saques esas iniquidades que hay en mí, para que sean cortadas de raíz, para yo ser libre, poder salir de la esclavitud, para poder salir de Egipto. Es la única manera que vamos a poder salir de Egipto, para poder ser y llegar a ser libres por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero continuamos con la palabra, En la palabra de Dios nos dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el versículo 11. Dice en el 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros
como instrumento de justicia. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Quizás tal vez nosotros hemos tratado de llegar a querer someternos, de querer a llegar a no buscar más de Dios, ¿verdad? Para servirle. Muchas veces buscamos y queremos más de Él y llegamos hasta cierto punto en el cual no podemos subir más ese escalón, no podemos llegar a otros niveles espirituales a los cuales queremos llegar. O tal vez el enemigo nos tiene engañados y pensamos que no hay más, que hasta donde llegamos, eso es todo, y estamos adormecidos, estamos muertos, medio muertos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no sabemos que hay más todavía, que tenemos que seguir buscando, que para poder llegar a esos otros niveles espirituales que el Señor nos quiere llevar, tenemos que ir rompiendo, tenemos que ir quitando todo eso que nos estorba, ir destruyendo esos gigantes que están dentro de nosotros, esos gigantes que vienen y no nos permiten ir más allá de lo que el Señor quiere que lleguemos. Yo puedo poner como ejemplo hace unos días y puedo dar testimonio de lo grande y hermoso que es el Señor para conmigo, porque yo sé que el Señor sigue todavía llevándome más a otros niveles a los cuales Él me quiere llevar, pero para eso tenemos que ir siguiendo, ir corriendo hacia la meta para alcanzar esos propósitos que Él tiene para nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que ir haciendo? Ir quitando todos esos obstáculos, ir peleando. ¿Por qué? Porque sí somos más que vencedores, pero para poder ser vencedores tenemos que pasar una batalla. La batalla es de todos los días. El venir a nuestro Señor Jesucristo no quiere decir que nosotros no vamos a tener problemas o no va a haber situaciones en nuestras vidas en las cuales vamos a tener problemas. Tenemos que pelear contra esos problemas, tenemos que enfrentarnos a ese enemigo que quiere venir en contra de nosotros. Entonces, a mí me ha traído el Señor a recuerdo cosas que han pasado en mi niñez, cosas que yo ni sabía, cosas que yo ni recordaba, las cuales sin darme cuenta eran armas que el enemigo estaba usando para no permitirme subir a otros niveles a los cuales el Señor me quería traer. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir ante el Señor y decirle: Señor, yo no conozco tal vez lo que está dentro de mí, pero tú sí lo conoces, Señor. Quiero que tú escudriñes, quiero que tú saques todo eso que me molesta, todo eso que me estorba, todo eso que no me permite poder llegar a ti. El Señor va a ir conforme nosotros estemos con un corazón dispuesto a ser liberados. Nosotros somos el territorio, nosotros poseemos nuestro territorio, nosotros tenemos la autoridad y el poder para destruir al enemigo que quiere habitar dentro de nosotros, que es la iniquidad. El enemigo y la iniquidad es lo que nos quiere empujar a llevarnos al pecado y desviarnos del camino y del propósito que el Señor tiene para con nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que ir buscando y pidiéndole al Señor que por medio del Espíritu Santo Él nos vaya revelando esos obstáculos que el enemigo ha querido usar para no permitirnos llegar al propósito. El propósito de Dios es que lleguemos a Él sin mancha, pero desde aquí empezar a ir limpiándonos. Señor, límpiame de esa iniquidad con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Límpiame, Señor. Límpiame de esa iniquidad, de esa rebelión, Señor. Perdóname por mis pecados en el nombre de Cristo Jesús. Porque nuestro Señor Jesucristo llevó a la cruz mis pecados. Él llevó mis pecados. Él llevó mis iniquidades. En el nombre de Cristo Jesús tenemos que pedir al Señor que Él nos vaya limpiando, que Él vaya cortando de raíz esas iniquidades que nos están empujando al pecado. Y es hermoso el Señor porque Él nos sigue hablando, Él nos sigue hablando, Él nos sigue diciendo en el Romanos 6:13, vamos a seguir con lo que dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros a Dios
como vivos de entre los muertos, miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Amén. Gloria a Dios. El Señor nos está diciendo, gracias a Dios que aunque erais esclavos, éramos esclavos, que está diciendo que no somos más esclavos del pecado, porque por medio de la doctrina cual se nos fue entregada, Él nos ha liberado del pecado. Dice en el versículo 18, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Amén. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Dios nos ha sacado de la esclavitud, nos ha sacado de Egipto, nos ha sacado del pecado, porque ya no somos esclavos del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos libres, pero para poder nosotros ser libres del pecado, tenemos que ir a esa iniquidad, tenemos que ir limpiándonos, tenemos que ir sacando eso que está dentro de nosotros, porque dentro de nosotros a veces no podemos entender por qué hay tanta ira, por qué hay tanto enojo, por qué hay tanta amargura, pero el Señor quiere traernos a esa tierra prometida donde mana leche y miel para hacernos libres del pecado. Tenemos que empezar a sacar, a perdonar. La llave, vuelvo a decir, para poder nosotros ser libres es perdonar a quien nos ofendió. Es ir y perdonar y ser, Señor, ¿sabes qué? Dame el perdón hacia esta persona. Sacar esa amargura, sacar ese resentimiento, limpiarnos, Señor. Límpiame, Señor, límpiame con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, de toda esa maldad, de toda esa iniquidad que fue sembrada en mi Padre Santo y el cual echó fruto por las consecuencias por las cuales yo he pasado. Tal vez tal vez fuiste abusado sexualmente, físicamente, o tal vez emocionalmente te lastimaron, te ofendieron y dentro de ti quedó esa amargura, quedó esa falta de perdón, pero tenemos que perdonar para poder llegar a ser libres de todo eso. El Señor quiere nuestro territorio que somos nosotros mismos, quiere limpiarlo, quiere que la gloria de Dios pueda manifestarse dentro de nosotros para darle espacio al Espíritu Santo, que sea quien fluya dentro de nosotros para que la gloria de Dios pueda salir de nosotros, para que podamos ser testigos de la gloria de Dios. Nosotros somos portadores de la gloria de Dios, pero mientras que dentro de nosotros haya iniquidad, mientras que de nosotros haya falta de perdón, haya resentimiento y que no estemos con amargura, no vamos a poder dejar y darle libertad al Espíritu Santo. Desafortunadamente el tiempo se pasa muy rápido. Y no me quisiera ir sin antes hacer esta oración. A ti que me estás viendo en este momento, si no has aceptado a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, te pido que solo repitas esta oración. Padre, te pido que me perdones por todos mis pecados, que limpies mis iniquidades, Señor. Vengo ante ti, Padre, y te acepto como mi Señor y Salvador. Te pido que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Amén. Gloria a Dios. Pues que Dios los bendiga. Les agradezco por haber escuchado su programa. Nos vemos a la próxima. Bye.
se levanten mil gigantes contra mí, no temeré. El enemigo no podrá tocar mi fe, porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija. Oh, oh. Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Él me hizo coheredera juntamente con él, y me ha dado el poder para dar y desatar y declarar